fue noticia ayer jueves una interrupción del servicio de algunos proveedores de telecomunicaciones en Venezuela, y con esto nosotros vamos a comenzar nuestro segmento de entrevistas este viernes. Está en estudio Frank Monroy, periodista especializado en el tema de las telecomunicaciones. Buen día, Frank. Un placer. ¿Cómo estás? Siempre un gusto tenerte acá con nosotros en Globovisión por Skype. Ahora sí estás con vivo, nosotros. sí. Desde Miami y esta vez sí en estudio. Desde Caracas, Venezuela, haciendo lo que se puede. Así es, Fran. Ayer a través de las redes sociales los usuarios y varios medios lo reseñaron. El proveedor de telecomunicaciones Digitel y también Supercable tuvieron algunas dificultades. Si bien esto es un hecho que se ha registrado el día jueves, a lo largo de este año 2019, las afectaciones del sector telecomunicaciones han sido constantes, no solamente en los apagones, donde NetBlocks ha reportado una falla en la conectividad de al menos el 98 al 99%. Ayer este proveedor estuvo por el orden también de este porcentaje en la falla en la conectividad, pero ha sido un tema recurrente en los últimos años, las dificultades que la industria está viviendo. Si podemos empezar hablando de este caso de ayer, si está aislado al hecho que venimos mencionando de la situación actual de esta industria, que en medio de muchas regulaciones y dificultades para la importación de los equipos, ha tenido esta realidad. Bueno, sí, en principio lo de ayer es puntual. Lo de ayer fue un corte de enlaces de fibra óptica al proveedor mayorista de Digitel, de Supercable y de otras operadoras. Eso hizo que no solo los datos no estuvieran disponibles en Digitel, sino que otras empresas básicamente de conexión también se vieran golpeadas, porque fue el mayorista de ellos. Esto funciona muy sencillo. Las operadoras, bien sea de internet móvil o de internet fijo, casero o corporativo, tienen o compran el ancho de banda internacional a proveedores de proveedores. Estos salen por ciertos sitios de Venezuela, y cuando te cortan ese exceso, pues quedas como quien dice, como que te trancaran la tubería de tu casa. Entonces, las redes están diseñadas para tener redundancia. Es decir, si te cortan una vía, hay la manera de tratar de buscarlo por la otra, lo que genera normalmente congestión y lo que genera normalmente la caída y los golpes a otras empresas. En este caso ya está solucionada la falla. No fue Digitel ni Supercable el causante, sino su proveedor mayorista. Eso también hizo una cosa interesante. Muchos bancos ayer tenían problemas de conectividad. O sea, no podía el usuario entrar a la banca móvil porque justamente pasaban por la conectividad de ese proveedor mayorista, y el tramo pues se enlentecía, por decirlo mínimo. Es una consecuencia en cascada que suele pasar cuando estas cuestiones. En estos temas y en estas coyunturas donde hemos visto fallas de telecomunicaciones, NetBlocks en los últimos meses ha tomado un papel fundamental para hacer estas mediciones. También es importante tener en cuenta de dónde salen estos datos que maneja NetBlocks, que es una organización que hasta hace algunos años no teníamos como referencia en Venezuela para medir el tema de conectividad. Interesante. NetBlocks es una asociación civil, por decirlo de alguna manera, en términos del derecho venezolano, que no están en Venezuela, una ONG que monitorea la conectividad no solo en Venezuela, sino en otros países de Latinoamérica. Esta gente además está muy bien organizada porque tiene información a pie a pie del corral de la conectividad. Son gente que además es gente seria y que está avalada por instituciones, por ejemplo, no solo privadas, sino otras ONG que tienen que ver con el sector de conectividad. Y sus datos son bastante buenos. De hecho, ¿son fiables las cifras que están dando de conectividad? De hecho, se ha convertido en 6-8 meses en una referencia para este tipo de informaciones. Si bien mencionabas que el tema de ayer fue un hecho aislado, como hemos dicho en la abreboca de esta entrevista, la conectividad en Venezuela se ha visto comprometida en los últimos años. Veíamos también información que trascendía desde Freedom House, que tenía que ver con las dificultades en materia de conectividad que tenía Venezuela. Estaba entre los 5 países con mayores problemáticas para la conectividad de Internet. El problema básico aquí es la rentabilidad del sector. Que tiene que ver con regulaciones. Por supuesto. Si bien tiene un aumento en los últimos meses, todavía seguimos muy por debajo siguen las empresas de telecomunicaciones muy por debajo de lo que debería ser lo que ellas deberían cobrar. Por cada bolívar que uno paga en una operadora de cualquier tipo de telecomunicaciones, el operador está poniendo 99 bolívares más para que el servicio sea viable. Es decir, tú estás pagando menos del 1% de lo que vale realmente el servicio que das. Entonces, de alguna manera, tienes un gap, un atraso bastante grande en cuanto a reinversión de tecnología. Las operadoras están haciendo de tripas corazón para poder de alguna manera paliar estas cuestiones. Hay casos puntuales,
Movistar, a pesar de que tiene 4 años que no paga un bolívar de impuestos sobre la renta porque no tiene renta, porque no tiene ganancia, está invirtiendo sobre todo en reparar lo que es el vandalismo. Y en el caso de Digitel, Digitel está invirtiendo 25 millones de dólares en este momento para montar una nueva o actualizar su red 4G LTE. Incluso les tengo una buena noticia a los usuarios de Maracaibo y a otras zonas del occidente del país, donde actualmente Digital ha estado muy golpeada, pero están montando una nueva red allí que, a pesar de los fallos eléctricos recurrentes en el Zulia, va a estar al menos al aire. Incluso otros operadores, por ejemplo este de televisión por suscripción, el caso de Inter, también está haciendo una importante inversión en cuanto a el respaldo de baterías, que ha sido lo más perjudicial en estos 3 meses de crisis eléctrica. Frank, ¿y en esta situación de la industria de las telecomunicaciones es sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta que el caso, por ejemplo, de Movistar, por mencionar un teleoperador, es una figura que representa una empresa internacional y, al igual que pasa con el tema de las aerolíneas, hay un proceso de repatriación de capital, y en medio de esta coyuntura donde no generan rentabilidad las empresas y las representaciones en Venezuela, ¿qué pasa con esa responsabilidad que tienen con su casa matriz? En el caso de Telefónica, que Movistar es la representante acá. Bueno, el caso de Telefónica es un caso interesante por una razón. En el caso de Telefónica... O el caso de DirecTV. Bueno, voy con uno y con otro rapidito. Telefónica opera en 14 países y ha vivido crisis de hiperinflación en al menos 4 o 5. En este momento, de alguna manera, la operación de Telefónica en Venezuela está subvencionada por el resto de las operadoras, pero pudiera verse un escenario de decir, mira, voto tierrita y no juego más. El caso de DirecTV, hay un atenuante importante. Ellos tienen unas graves pérdidas operativas por muchísimas razones, entre ellas un desfase entre lo que cobran y lo que deberían cobrar. Te pongo un ejemplo, el paquete oro que tiene uno en DirecTV en Venezuela, uno paga aproximadamente 40 centavos de dólar y el resto de Latinoamérica paga 77 dólares. O sea que hay una diferencia bastante importante, pero DirecTV tiene en Venezuela un centro neurálgico que es el SAT, que está aquí cerquita, por cierto, que hacerlo en otro país, por condiciones geográficas y por condiciones de infraestructura, es bastante difícil de hacer en no menos de 5 años. Y esta plataforma le sirve a toda Latinoamérica. A toda la DirecTV Panamericana. De hecho, desde aquí salen 9 países. Ahora, mencionabas el tema de los operadores de servicios de televisión. En el caso de las operadoras telefónicas, ¿cómo es esta realidad? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, un plan de extradatos, uno de los servicios que ofrece un teleoperador de 1 giga, cuesta 6.000 bolívares casi. Estamos hablando de cerca de $1 por 1 giga de navegación. ¿Cómo es esta realidad en Latinoamérica para que la audiencia tenga una idea de lo... pudiéramos decirlo, por debajo de los costos internacionales se encuentran las tarifas? Es interesante porque en algunos casos está por encima y en otros por debajo. En el caso de los excesos en todas las operadoras hay un problema. Terminan saliendo más caros que el resto de Latinoamérica, pero es porque no hay las condiciones para que haya economía de escala, mejores planes y para que haya una capacidad. Claro, de hecho en otros países vemos planes ilimitados de Internet. Claro, esos planes de Internet casi todos son con asteriscos. Son, por ejemplo, hasta 30 gigas en 4G y después en 3G, pero tienen unas redes sólidas 3G que te permiten hacer lo mismo, digamos, a 7, 8 megabits por segundo promedio, lo cual no ves una diferencia significativa. Entonces, evidentemente, necesitamos un cambio de patrón económico, necesitamos un modelo económico distinto para que no solo las telecomunicaciones, sino en general toda la industria privada y en general todo el país pueda ser rentable y no sigan pasando estas distorsiones que las vemos en todos lados. Ya vemos que si podemos pagar en la panadería con dólares, es increíble que sigamos pagando menos de $1 por 1 giga de acceso. O, por ejemplo, en la renta básica mía, en dólares no llega ni siquiera 1 centavo. Así que es un problema en las telecomunicaciones el modelo económico que tenemos actualmente. Y el Estado venezolano también ha tomado parte y es algo que vamos a conversar en el siguiente bloque de nuestro espacio. 6:47 minutos. Estamos conversando con Frank Monroy, periodista y especialista en el tema de telecomunicaciones, hoy en Primera Página a propósito de las afectaciones que se dieron ayer en materia de conectividad con distintos proveedores. A la pausa y seguimos con mucho más de Primera Página.